En el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, como hoy vamos a trabajar la definición de los vicios y las virtudes. Hoy estamos a 24 de agosto del 2026. Bienvenidos a este canal de YouTube que solamente lo que buscamos es que las personas vengan de la inconsciencia a la conciencia y nosotros estemos más cerca de Dios. Es lo único que nosotros buscamos, acercar a la gente más a Dios, tener más conciencia, evangelizar. Eso es lo que estamos haciendo a través de la lección divina, a través de los talleres que editamos gratuitos y ahora por el pedido de muchas personas vamos a empezar a grabar lo que son vicios y virtudes para los que no puedan estar con nosotros en las clases los jueves, tengan un concepto acá definido y claro de qué es un vicio, de qué es una virtud, cuáles son los 35 vicios que habla Santa Delgarda y lo más bonito es que hoy nos va a acompañar con nosotros Daisy Álvarez, que va a estar con otro acompañándonos y hoy va a ser muy especial porque les vamos a enseñar cómo llamar primero el Espíritu Santo y segundo cómo llamar a Dios para poder nosotros tener ese discernimiento y poder cambiar. Porque en muchas partes ustedes van a encontrar las oraciones, en muchas partes ustedes van a leer mucho de Santa Hidelgarda, pero el acompañamiento espiritual es lo esencial. Cómo yo voy a abrir mi alma, mi espíritu y me va a poner en una disposición de oración para poder dar un cambio, porque cuando vivimos en tanta inconsciencia podemos leer la Biblia, ir a misa todos los días, hacer rosario, pero si no tenemos la conciencia verdaderamente de ese encuentro con Dios, va a ser muy difícil el cambio. Entonces va a seguir siendo soberbia, voy a seguir iracunda, porque no entiendo lo que me pasa a mi alrededor. Esa es la invitación, tener conciencia para poder estar más cerquita de Dios y tirar menos purgatorio. Entonces esa es la invitación de hoy. Bueno, Daisy, preséntate. Bueno, Marce, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daisy Álvarez. ¿Qué les cuento de mí? Yo soy profesional en planeación y desarrollo social, soy una hija de Dios, tengo 12 años de casada y 5 hijos, 2 en el cielo y 3 niñas aquí en la tierra. Soy líder de la Red Provida Latam, una misionera, también soy de la de Amor Mariano y digamos que soy una líder provida acá en Colombia ya hace mucho tiempo. Tengo un apostolado que es acompañamiento integral a las almas, donde ya de manera personal acompaño pues como las almitas a este camino de encuentro con el Señor. Y hoy acá con Marce, en este apostolado tan bonito de conocer, amar y servirle a Dios por medio de los santos, en este caso Santa Hildegarda, y esto tan importante que es los vicios y las virtudes, ¿cierto? Que creo que es la batalla diaria que los seres humanos luchamos para poder ganarnos el cielo, Marci. Bueno, ¿ves la pantalla que estoy? Sí, sí, Listo, señora. bueno. Gracias. Vamos a hablar entonces, hoy vamos a dar la definición de Santa Hidelgarda, no de los diccionarios, no, lo que ella dice que es un vicio y que es una virtud. Las va a ayudar mucho, las va a exhortar mucho, porque con eso vamos a empezar a entender que hay una batalla espiritual. Hay una Si batalla. quieres, yo te ayudo a leer y vamos explicando entre las dos. Sí, gracias. Bueno, miren, Santa Hildegarda dice que en el marco espiritual el vicio y la virtud son dos polos, como les decíamos ahorita, dos polos que son la batalla que el alma libra todo el tiempo en su camino hacia Dios, hacia la salvación o hacia el cielo, ¿cierto? No simple moralidad ordinaria, sino una lucha cósmica que se libra dentro de cada persona. Imagínense eso. De hecho, el Señor también nos decía que si los seres humanos tuviéramos ojos espirituales, moriríamos al ver esas batallas espirituales que libramos todos los días. A veces, Marce, las personas piensan que las batallas espirituales es solo para aquella persona que tiene un proceso de liberación, de brujería, de un exorcismo, pero no, las batallas espirituales incluso más difíciles pueden ser las más pequeñas. Digamos, no sé, me cuesta doblar la ropa, tender la cama, me cuesta dominar mi lengua, mi mirada, ¿cierto? En Sí, fin. total. Y algo muy importante que cuando nosotros tenemos un pecado mortal, nosotros salimos corriendo porque es muerte y da muerte al alma. Ujú. Y tenemos esa conciencia, pero lo que tú dices, esos pequeños detalles, esas cosas chiquiticas que nosotros no nos damos cuenta, que por ejemplo son vicios, el no querer levantarnos temprano, el no manejar bien la lengua, en, por ejemplo, no pagar, en tener, bueno, cosas
que nosotros hacemos hay veces cosas que no nos damos cuenta que hacemos daño y que son vicios chiquititicos y que después se van convirtiendo en pecado y nos van arrastrando, que eso es lo que vamos a explicar acá, cómo nos va arrastrando estos vicios a un pecado mayor. Entonces, Marce, sí, te iba a decir una cosa que me hiciste acordar una vez un sacerdote cuando me confesé, me decía que los vicios eran, o sea, los vicios como tal no son pecado mortal, como tú dijiste ahorita, son vicios, son situaciones que uno diría pequeñas, uno diría son pequeñas, pecados pero el veniales. sacerdote, exacto, pecados veniales, pero el sacerdote me decía, los vicios o los pecados veniales empiezan a empolvar tu alma, oxidar esa rueda que te va llevando hacia la relación con Dios, y si bien no te llevan al pecado inmediatamente, cuando uno cae y no domina esos vicios, definitivamente vas a terminar en un pecado que va a dar muerte a tu alma o te va a condenar. Entonces uno dirá, pero ¿qué tiene de malo pues no tender la cama o uno posponer la alarma todos los días 5 minutos? Todo mal, porque el ser humano que no es capaz de dominarse en esos pequeños detalles, pues de hecho el Señor lo dice en la Biblia, el que no es lo fiel en lo poco, pues menos lo va a hacer en lo mucho. En este caso, si tú no sabes dominar tu cuerpo frente a levantarte 5 minutos antes o temprano o a la hora en punto, Sí, o como ese, o no como es el otro es postrecito en la porque me quedó un huequito comida, ahí. en Sí. la comida, que tú ya sabes que comiste, pero que vienes de un vicio, por ejemplo, de glotonería, de gula, de comer dulce después de o del tintico, y tú dices, no, es que me hace una falta el tinto, pero no eres capaz de dominarte en el tinto. Un ejemplo, no vas a ser capaz de dominarte frente a una infidelidad o un amante, una cosa más grande, por ejemplo, de la carne, que los pecados más grandes son de la carne. Entonces, pues es como un ejemplo poder hoy hablar y ahondar sobre el tema de los vicios es fundamental, porque es ese polvito que le vamos a empezar a quitar a nuestra alma para poder que nuestra alma se disponga más a esa gracia y a esa relación personal con el Señor. Sí, sí, es verdad, hay que poner mucho cuidado y aquí vas a definir lo que es vicio, virtud y la Y palabra discernimiento. más importante es discernimiento. Si quieres tú leer Marce, vicio, virtud y sí. nos quedamos en discernimiento. Impresionante, o sea, de verdad que Santa Hildegarda, Dios mío, esto se lo reveló el cielo literal y el Espíritu Santo estaba totalmente con ella porque fue impresionante, o sea, miren lo que dice, vicio, disposición negativa arraigada en la naturaleza caída. Sabemos que como venimos de Adán y Eva y del pecado original, pues tenemos una inclinación al pecado, pero no es más allá de una inclinación, porque Dios nos dio también el libre albedrío, Marce. Entonces Dios también nos permite que evidentemente podamos tener dominio propio y si bien tenemos una inclinación, una naturaleza caída, pues no es lo que nos define, que es un poco lo que dice Santa Hildegarda. Sí, es verdad. Y él nos da muchas virtudes. Lo que yo he leído, lo poco que he leído del Espíritu Santo, que las gracias y estar en gracias porque es por las fuerzas de Dios y No, no por las total. fuerzas de nosotros. Entonces también por eso vamos a hacer después, más adelante, una oración muy bonita para llamarlo a él, para decirle, venga, ayúdeme con esta virtud que no soy capaz y él llega inmediatamente. Puedes Entonces, decir listo. la definición de virtud. Listo, entonces la virtud, miren que es todo lo contrario, es una fuerza divina, ojo, no dice fuerza humana, fuerza divina que se contrarresta a la debilidad de la carne. ¿Por qué no Excelente lo dices que una fuerza dijiste. humana? Eso, muy Dice una bien. fuerza divina. ¿Por De qué? Dios. Porque es que no seríamos capaces, Marce. Obviamente, pequeñas cosas como lo que dijimos de dormir, el dormir da placer, el comer da placer, la sexualidad da placer. Todas esas inclinaciones que tenemos de la carne generan placer, pero cuando las vivimos de manera desmedida ya se convierte en un vicio o en algo malo, ¿cierto? Pero es una fortaleza divina que por eso debe ser pedida, como tú lo dijiste ahorita. Pero esa palabra que dijiste es fuerza divina. O sea, ahí Dios nos premia también con la humildad cuando uno le diga, venga, yo no soy No soy capaz. capaz. Mis miserias no me dejan levantarme temprano, mis miserias no me dejan decir no al pastelito de más, mis miserias no, o sea, no soy capaz de controlar la lengua, el odio, la venganza, la envidia, no soy, o sea, no, es que yo pienso Me que supera. sí, sí, si no estamos con Dios, verdaderamente no somos nada. Y lo principal de este taller y de siempre, de todos los vicios y las virtudes, va a ser el discernimiento. Si quieres, léelo desde el discernimiento. Santa Hildegarda dice que es el equilibrio justo que ordena esta tensión. Es el equilibrio justo que viene a poner paz en medio de esa división o de esa batalla interna que tenemos entre el vicio y la virtud. Por eso
esa palabra de discernimiento, Marce, yo digamos, uno siempre la usa, ay, hay que discernir la vocación, hay que discernir esta decisión, no sé qué, pidámosle la luz al Espíritu Santo, pero creo que hasta el momento en el que estudiamos esto tan bonito, esta riqueza, este tesoro de Santa Hildegarda, vine a entender que el discernimiento realmente es poner sobre la mesa pro, contras y la voluntad de Dios versus mi voluntad, ¿cierto? O sea, un montón de cosas que hay que hacer porque todo el tiempo el ser humano está dividido, tiene esta tensión interna, sí, no, en mi instinto, lo divino, pero ¿qué me pide Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Pero yo ¿qué estoy haciendo? Eso es el discernimiento. Y bueno, aquí ojo, que esto es súper importante, hay que discernir y tener discernimiento que es de Dios y que no es de Dios. Pero mira aquí lo que dice el equilibrio, porque más adelante me he dado cuenta que uno puede tener, por ejemplo, una falsa humildad. Entonces yo digo, yo tengo la virtud de la humildad y por eso me pongo mis zapatos rotos. Ya ahí hay una línea tan delgadita que ya usted está en un vicio, está con su baja autoestima. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Me quiero yo. Ojo con los que a veces dicen, no, yo no gasto en esto porque es que, no, yo le voy a ofrecer esto a Dios y de pronto está aguantando hambre por guardar dinero para otras cosas que no debe. O sea, Por tacañería. ojo con esto, porque hay veces no tenemos equilibrio entre las virtudes y pensamos que tenemos una virtud y son virtudes, por ejemplo, lo que les explico ahorita sobre la pobreza. No, es que yo soy muy humilde, yo no me voy a dar ese regalo, yo no me lo merezco. Ojo, porque ahí se mete el demonio en oprimirnos a decir que tampoco merecemos nada. Y Dios es un Dios que ama a sus hijitos y que también quiere que nosotros estemos bien. Entonces hay que pedir al Señor mucho discernimiento para saber qué oscuridades tengo y qué malos conceptos tengo de un vicio o de una virtud y que me creo buena siendo mala y que me creo humilde siendo orgullosa o soberbia y que eso, por eso es tan importante pedir siempre Espíritu Santo antes de comenzar a estudiar los vicios y las virtudes, porque no queremos que esto pase solamente a un libro o a un estudio que yo vi en un curso y yo hice el curso de los 35 de las virtudes. No, es crecer espiritualmente. Así es, Marce. Queremos también seguir ahondando en el tema de los vicios y las virtudes, pero no sin antes recordarle a las personas y recordarnos a nosotras mismas que Dios nos hizo seres integrales, seres biopsicos, socioespirituales. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estas realidades nos traspasan. Por eso es muy difícil. O digamos esta teoría se tumbó hace mucho tiempo, que a uno le decían, ay, no, es que los problemas del trabajo déjelos en el trabajo y entre a la casa como si no hubiera pasado. No, eso es muy difícil porque usted no es como que apaga el chip de preocupación y lo prende, no, porque soy un ser integral. ¿Qué se le pide en ese caso a las personas? Trata de separar que los problemas, por ejemplo, laborales, no te vayan a venir a interferir en lo familiar. Por ejemplo, si tuviste una pelea en el trabajo, no te vas a venir a pelear con tus hijos que nada tienen que ver. Es más eso, ¿cierto? Pero hay que recordar que somos seres integrales y miren esta frase tan hermosa. No sé si ya, Marce, estás en la otra diapositiva. Sí. Sí, esta frase tan hermosa que nos enmarca esta diapositiva dice, los vicios apartan al ser humano de la divinidad y desequilibran la armonía del cuerpo y de la mente. Debe haber una armonía entre cuerpo y mente, entre cuerpo y espíritu. Por eso nos apartan de la voluntad de Dios, de esa relación divina, pero también nos desequilibran. ¿Y cómo vivimos cuando estamos desequilibrados? Frustrados, perdidos, con desasosiego, y evidentemente eso es lo que no queremos y nos alejamos de eso. Sin embargo, muchas personas estamos constantemente en un loop por eso, porque no nos damos cuenta ni nos hacemos conscientes de que hay un vicio que no hemos dominado y que nuestra alma se mantiene en esa división. Y es muy importante porque, mire, prácticamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí cuando Dios nos está hablando pues del cuerpo y de la mente, es importante que nosotros, los católicos, los que estamos en comunidad, trabajemos la espiritualidad, pero siempre con el cuerpo. No podemos tener un santo deprimido. Por eso la alimentación, donde están las vitaminas para nosotros no deprimirnos, es importante, ¿cierto? Es muy importante comer bien. Llámese las recetas de Santa Hildegarda, la espelta, el pelitre, todo lo que podamos comer de los remedios que usa Santa Hildegarda. Pero también los que no puedan tener esos remedios pueden aprender a comer bien. Aprender a comer bien, porque si yo no tengo mis vitaminas y mis nutrientes suplidas, sí, ¿cómo me voy a ir a un santísimo a llorar y triste? Porque es que he conocido gente, como psicóloga, he conocido gente que ha llegado
un consultorio con una depresión por mala alimentación, tinto y cigarrillo. Entonces, la mala alimentación, no toman sopa, no se comen una ensalada, no se comen ninguno de los medicamentos de Santa Idelgarda, que los que lo conocen, pues, porque ese es el regalo que Dios nos dio. Hay que también alimentar el cuerpo, ¿cierto? Impresionante, por eso todo es un equilibrio. Yo a eso le agregaría, Marce, o sea, la diferencia de lo que hoy el mundo nos pide en el tema de la alimentación, que es el fitness, que no sé qué, que la masa muscular, que las calorías, que aquí, que allá, no. Yo pienso que hoy nosotros como católicos anhelantes del cielo y de la santidad estamos llamados a cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, para que el cuerpo pueda tener todo lo necesario para proveer para que puedan de alguna manera como alimentarse nuestras potencias superiores, memoria, entendimiento y voluntad. Si nuestras potencias superiores no están alimentadas con pues como lo de la alimentación, las vitaminas y el equilibrio que tiene, pues es muy difícil yo poder decir que voy a disponer mi cuerpo para ir a un santísimo, que voy a disponer mi cuerpo para unirme con el Señor, ¿cierto? Y creo que estamos llamados también a comer con conciencia de qué es lo que estamos dejando ingresar a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, hablando solo de la comida, porque otra cosa será lo que veamos, lo que escuchemos, ¿cierto? Pero de la alimentación realmente es importante que comamos con conciencia y disfrutemos también el comer, ¿cierto? Santa Hildegarda nos ha enseñado demasiadas recetas, ha puesto la naturaleza entera, como lo dice en el Génesis, que Dios le entregó a Adán y a Eva la tierra y les decía, sométanla y de alguna manera pues administren la tierra, los animales, y se las he dado para que ustedes mismos puedan nutrirse y multiplicar y que mi reino se extienda. Bueno, pero no lo hemos hecho bien, porque incluso nos gustan más las comidas ultra mega procesadas que las cosas naturales. Entonces creo que aquí valdría la pena que empecemos a pensar en la alimentación con conciencia, ¿cierto? Sabiendo que todo eso tan rico que nos dio las piedras, las hierbas, los alimentos mismos nos los dio Dios para nosotros. Entonces creo que es importante tener también esa conciencia, Marce, comer con conciencia. Sí. Bueno, entonces miren lo que dice del vicio: malas inclinaciones naturales, disposiciones negativas arraigadas en la naturaleza humana caída o inoculadas activamente por el diablo. El efecto del alma. Entonces, las potencias superiores son memoria, entendimiento y voluntad. Y las potencias inferiores son emociones, pasiones y sentimientos. Entonces, cuando aquí dicen que el efecto del vicio en el alma es que oscurece la razón, es porque la memoria hace parte de la razón, el entendimiento también y la voluntad, por supuesto, porque es lo que nos moviliza. Entonces, al enemigo de alguna manera oscurecer, nublar esas facultades superiores, nos dejamos regir solo por las inferiores. De hecho, si ustedes lo piensan bien, hoy el ser humano tiene esas facultades totalmente desordenadas y lo que sucede por el contrario es que nosotros nos mueve es la emoción. Entonces muchas veces vamos donde a misa, un ejemplo. Ay, ese padre como predica de maluco, se dedica a regañar, yo no voy a volver. Ay, ese padre como pide plata, yo no voy a volver. Ay, este padre tan carismático, tan lindo, ay, no, yo sí voy a volver. Y eso, mejor dicho, recorremos el mundo entero buscando el padre que nos gustó. Ey, para, o sea, la misma Eucaristía, sin ese padre o con ese padre ya es algo gigante. No deberíamos dejarnos llevar porque es que sentí bonito, me gustó. No, porque hay un bien superior y el propósito superior de una Eucaristía misma es bajar el cielo a la tierra. Ya, eso nos debería bastar. Sea un padre que no diga, que no tenga el don de predicación o que sí lo tenga o que sea carismático, no. Deberíamos centrarnos en el propósito superior que es la Eucaristía. Es un ejemplo, pues, como para ilustrar el tema de por qué nuestras pasiones, emociones y sentimientos es lo que hoy nos rige. Marce, ¿te identificas en eso que dije? Sí, claro. Es verdad, nosotros le damos más la fuerza a lo pasional que a lo racional y a lo que me lleva a la espiritualidad. Entonces, miren los vicios. Ese polvito del alma, lo que va ensuciando tan grave que va a nublar esas pasiones, esas facultades superiores que tenemos hasta que ya llega un punto en el que nos hace caer en el pecado.
Marce, la siguiente. Bueno, dice, la virtud, fuerza divina, fuerzas divinas activas, no son conceptos abstractos, son poderes y operaciones infundidas por la gracia de Dios y el aliento del Espíritu Santo. Miren, es algo que se da por Dios y viene a materializarse con el Espíritu Santo. Marce. No, que aquí la importancia de nosotros ver nuestras miserias y otra vez volvemos a lo mismo. Siempre hay que pedírselas a Dios. Las virtudes, ay, voy a hacer una oración y ya no, Señor, acompáñame, regálame esta virtud que necesito, Señor, dame humildad o dame serenidad o dame, cierto, quítame este orgullo o esta soberbia o esta pereza. Siempre llamar al Señor porque es la fuerza de Él lo que va a hacer nuestro cambio radical y más que nos regale esas virtudes, Señor, dame conciencia. Yo no puedo estar confesándome, no podemos estar confesándonos por los vicios, porque siempre que nosotros tenemos un vicio, casi siempre ese vicio le puede hacer daño a nuestro hermano y cada hermano de nosotros tiene un pedacito de Jesús y cuando nosotros hablamos mal de alguien estamos también hablando mal de ese Jesús que lleva ahí dentro y nosotros tener la capacidad de entender eso es tan difícil porque somos muy, como dijo ahorita Daisy, muy automáticos para hablar a la ligera, ¿cierto? Muy emocionales, muy pasionales. Entonces hay que decir, Señor, venga, Señor, regáleme el discernimiento, porque yo no te quiero ofender a ti, porque a través de un vicio, ofender a alguien, yo estoy ofendiendo a Dios, estoy maltratando a Jesucito que está en el otro. Entonces, que nos ayude a mirar al otro con discernimiento y mirarlo con ojos de misericordia, entender también su enfermedad, porque todos estamos enfermos con los vicios. No Sí. tenemos lucidez. El Espíritu Santo que sople, porque se nos ha ido, que sople, que venga a quitarnos esta oscuridad. Por eso nos estamos haciendo tanto de, no nos vamos muy lejos, las guerras porque se están dando envidia. Usted tiene, yo le quiero quitar, usted no me da, entonces, pum, bombazo. Envidia, Sí. los vicios, nosotros nos estamos acabando ahora por los vicios, las cosas pequeñitas que no vemos, ¿cierto? Así es, Marce, terrible. Miren lo que nos dice Santa Hildegarda, la escala de la salvación. Miren, cada clase de virtud tiene un poder y una misión propia, pero todos cooperan hacia un único fin, la salvación del hombre, ¿cierto? O sea, qué bonito. El Señor lo que nos ha dado con las virtudes es, vuelvan a mí. Ustedes salieron de mí, yo necesito que vuelvan a mí y para eso les voy a mandar 1000 salvavidas para que puedan librar esa batalla, esa tensión entre el bien y el mal que tienen internamente. Ahí esta me parece hermosa, Marce, o sea, literal cuando la leí, de hecho quiero que lo hagan y quiero que se lo imaginen. Miren, el vestido del alma. Las buenas obras visten al alma, o sea, visten. Imagínense que usted está llena de harapos, llena de trapos sucios, rotos, y cuando usted empieza a practicar las virtudes y deja que el Espíritu Santo obre, obviamente como Marce dice, después de haberlo llamado, su alma se reviste de la gracia de Dios. Tras la muerte, el alma virtuosa se presenta ante Dios con un manto real. Miren esto, de oro puro y gema celeste. ¿Usted se imagina eso, Marcela? Ay, no, qué belleza. O sea, esto me motiva a tratar de Daisy, trabajar más las virtudes. sí, ¿a vos no te ha pasado que vos ves a alguien y dices, uy, se le ve la pureza por encima? Ya Sí, entendí, sí, ya sí, entendemos, ya, que se le ve mucha exactamente. lucidez. Una persona virtuosa que uno dice, wow, esa persona Lo que yo se ve digo la es, espiritualidad por sí, encima. yo lo que yo digo dice, ay, esta alma tan elevada, digo yo. O sea, mi decir es, uy, qué alma tan elevada, Dios mío. O sea, y yo digo, me falta, Señor. Bueno, bueno, hay que quitar el cobre para que venga el oro y los diamantes en este Imagínense, cuerpo espiritual. animémonos a Sí. que Dios nos vea como hombres y mujeres revestidos de oro puro y diamantes. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, debe ser una cosa brutal. Así que pidamos esa gracia a Santa Hildegarda, por supuesto, que sea esa amiga del cielo que nos ayude a conquistar esas virtudes que cada uno sabe cuál es la que más necesita. Y a Dios, Señor, ayúdame porque creo que estamos más cerquita a los harapos que al vestido pues de oro, pero bueno. Llegamos a la parte más hermosa y es el discernimiento. Dice, la vida humana está en tensión constante, el alma tiende naturalmente al bien, mientras que la carne se inclina hacia el pecado, para que las virtudes no se desvíen por las inestabilidades de la mente o el orgullo. Miren, el orgullo.
lo que Marce está diciendo ahorita. Deben estar regidas por el discernimiento. Debe reinar en nosotros constantemente el discernimiento. Es una palabra que, digamos, Marce está un poco enmarcada en decisiones muy grandes, muy importantes. Me caso, no me caso, me meto en este negocio, compro un carro, tengo hijos, no tengo hijos, ¿sí me entiendes? Yo esa frase, pues esa palabra discernimiento la he enmarcado siempre como en decisiones muy grandes, muy trascendentales, pero no necesariamente. Ese discernimiento debería ser algo que nos traspase nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el ser humano tiene que estar decidiendo. Una cosa sencilla, compro leche de 1000, leche de 1500, pues es una bobada, ¿cierto? Pero en esa decisión se juega, por ejemplo, la economía de tu hogar. Y la mujer y el hombre y todos los días tenemos que discernir para poder tomar buenas decisiones. Sobre todo porque no son decisiones a la jura, como decisiones bueno, sí, es una bobada. No, porque las decisiones que nosotros tomamos todos los días son decisiones que o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Y ahí Entonces, sí, es fundamental. no nos vamos muy lejos. Hacer un favor. Yo no disierno y le digo a la otra, no, no te lo puedo hacer. Y yo dije, no, le falté a la caridad en esos momentos, sabiendo que ella me necesitaba. O sea, no le quise ayudar. O sea, mire, como usted dice, son cosas cotidianas, como lo de la leche, cotidianas. Nosotros o usted puede decir, ay, no, yo compro la de 2000, le falta la caridad a su esposo, porque ahora en estos momentos, ¿cierto? Si no pueden comprar la de 2000, tenía que comprar la de 1500 o la de 1000, Así ¿cierto? es, Entonces, mire, así es. desde esas pequeñitas cosas que uno dice, ay, no fuiste virtuosa porque le estás faltando a la caridad ¿Qué a tu te eso? Uy, no, esposo. No, no, pero es que eso es importante, que mire, son las impresionante. cosas pequeñitas que nos va a llevar a la santidad. Es que como decía, como era esta santa, ¿cómo se llama esta santa de Mm. Santa Teresita del Niño Jesús? Que ella le tiraban agua en la cara sucia cuando las otras iban a lavar la ropa y ella ofrecía eso a Dios. O sea, son las cosas pequeñiticas. Eso es una explicación desde lo pequeño, lo que yo también ofrezco, cómo me lleva a la santidad, pero también hay que pedir al Señor que nos dé discernimiento de esas cosas pequeñiticas que nosotros no nos damos cuenta y estamos haciendo daño al otro. Y hay veces somos muy automáticos o nuestro corazón está endurecido. ¿Por qué? Porque tenemos heridas, porque fuimos abusadas, porque nos abandonaron. O sea, todos tenemos historias de dolores. Sí, sí, Entonces, a 100%. partir de esa historia de dolor se endurece el corazón. Al endurecer el corazón no puede entrar ninguna virtud, hay una batalla y está ganando más el vicio porque hay muchas puertas cerradas por nuestra historia de vida. Entonces, Señor, ayúdanos a entender con amor a ese que viene también con problemas para yo ayudarlo, pero también cuando yo lo ayudo a él, me estoy ayudando a mi santidad. Total. Miren esto que dice tan importante, bueno, el tema del alma y la carne. En el alma dice, tiende naturalmente al bien y a la santidad. Nuestra alma tiende al bien, pero la carne se inclina hacia el pecado y la tentación. Y aquí quiero hacerles una pequeña analogía que acabo de entender y es, ¿qué nos lleva al vicio? Las tentaciones, o sea, es como un ejemplo todavía mucho más concreto. ¿Qué nos lleva a los vicios? Las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Esa tensión constante entre tengo una tentación acá y como el diablo y el angelito que se le paran a uno al lado. Esa es la tensión interna que yo no sé qué alma tan elevada lo pudo haber representado así, pero realmente es eso, que tienes que actuar de una manera y está el diablo diciéndole y el angelito diciéndole no, 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 eso no es lo que quiere Dios. Pero esas son esas tentaciones a las cuales nosotros vamos cediendo nuestra voluntad y terminamos cayendo en un vicio y peor todavía terminamos cayendo en un pecado mortal. Tal, O sea, por, brutal. sí. Casi que podría ser tentación, vicio, pecado mortal, literal. Si usted no domina y no es capaz de vencer esas tentaciones, caen los vicios y los vicios, pecado mortal y váyase para el confesionario si le da tiempo y si no se murió, quién sabe para dónde ir al alma, ¿cierto? Pero me parece demasiado ilustrativo esto que nos presenta Santa Hildegarda. Bueno. Bueno, Marcia, acá en la anterior decía el firmamento. El discernimiento actúa como la regla justa que equilibra la necesidad del cuerpo terrenal con las aspiraciones del alma celeste, permitiendo que el ser humano progrese ordenadamente en santidad. Muchachos, esto, o sea, si de esto, de la definición de vicios y virtudes, se le va a quedar solo esto, enmarquen esto, tómele foto y eso es lo que realmente es el resumen de lo que es ese vicio y esa virtud, ¿cierto? Sí, Marce. esto lo exhorta a uno mucho, o sea, Uy, es que es es muy empezar a profundo. pensar en las aspiraciones mías, en lo celestial.
Miren, es que la voy a volver a leer, sí, me permite. El firmamento es el discernimiento actúa como la regla justa que equilibra las necesidades del cuerpo terrenal con las aspiraciones del alma celestial, permitiendo que el ser humano progrese ordenadamente en santidad. O sea, como que puede ir caminando hacia la salvación, hacia el cielo. Demasiado Bueno, profundo. Daisy, las virtudes nos llevan a la santidad, hay que trabajar en virtudes, hay que trabajar en virtudes. Así es. Y miren que como lo acabamos de resumir, yo me imagino que también de alguna manera el alma que empieza a trabajar en esquivar esas tentaciones, en conquistar las virtudes, en incluso llegar a esquivar y decir no ante o incluso llegar a identificar un pecado mortal. Cuando yo voy a caer en un pecado mortal, que el alma ya esté tan unida con el Señor que uno diga, uy, no, esto me va a costar la comunión, uy, no. Como uno dice por ahí, no, yo mejor le pago los 500 pesos que leo porque yo no me voy a ir a pagar purgatorio por 500. Es decir, tener la conciencia tan abierta, tan unida al Señor, que el Espíritu Santo more tanto en nosotros, que seamos incluso capaces de ser previsibles frente a ese pecado mortal al que vamos a caer. No como que, ay, madre, caí en un pecado mortal, que vaya, bueno, yo voy y me confieso. No, que podamos ya prever esa acechanza del enemigo con nuestra alma. Y yo creo que ahí sí goleamos, Marce, porque vamos a ir un paso más adelante de nuestras propias inclinaciones. Y lo más bonito, Daisy, de estos talleres que nosotros vamos a dictar, que por ahora pues nadie lo ha hecho, es que vamos a ayudar a las almas a que estén menos tiempos en el purgatorio, menos tiempo en el purgatorio, porque pasar de la inconsciencia a la conciencia nos ayuda a crecer espiritualmente. Y aquí, en la primera definición de vicios y virtudes, aquí les vamos a contar qué dice Santa Hildegarda de ese vicio, cómo nos toca sufrir, revolcarnos en el purgatorio con gusanos, dependiendo de ese primer vicio que es el amor a lo terrenal. Entonces es muy importante porque también yo tener esa conciencia de qué me puede pasar, o sea, no por miedo, pero pues las que no les dé miedo a mí verdaderamente yo sí le tengo temor al purgatorio. Yo también. Y sí quiero aprender mucho de esto, porque de todas maneras, si Santa Hildegarda habló tanto del purgatorio, ay muchachos, hay que aprender qué dice ella, porque eso nos ayuda también a tener un poquito más de conciencia y ser medidos cuando vamos a ser duros de corazón, cuando no pensamos en el otro, cuando vamos a hablar mal del otro, no crea. Y hay que tener en la casa un cuadro grande de las ánimas del purgatorio. Y esa es la invitación que vamos a hacer hoy, porque la gente se le está olvidando Que que el la... purgatorio existe. El purgatorio existe, es verdad. Y la gente ya no... No, no, es que no creen ni en las postrimerías, Marce. Hoy ya las postrimerías es un cuento de los abuelos y que no pasa nada. Entonces la gente cree que se muere y aquí se acabó todo. No, antes esto es un paseo, o sea, la vida terrenal es un paseo, un momentico, es un abrir y cerrar de ojos. Lo que sigue es la vida eterna y la gente no cree en eso. Y es súper triste porque por eso se cumple lo que dicen a tomar y a beber que mañana moriremos. Creo que es el dicho. Sí, bueno, vamos para la segunda diapositiva ya porque ya dimos la reflexión. Entonces vamos a empezar ahora. Vamos a empezar ahora. Sobre Cielo y la tierra se inaugura con la confrontación entre el amor mundano y el amor divino, personificando la elección fundamental del libre albedrío del ser humano, ¿cierto? ¿Qué vamos a elegir? ¿Al mundo o a Dios? Y eso sí que es una batalla que los que estamos en proceso de conversión todo el tiempo tenemos, Marce. No sé si te pasó cuando estabas iniciando en el proceso de conversión, que era uno como, de pronto, uno mostrón, entonces uno entendía que no, que la pureza, listo, entonces ya uno empezaba como a taparse más y llegaba un momento en el que uno decía, no, pero es que los otros se visten súper, no, yo me voy a seguir pues como a vistiendo mí, así, a mí me pero pasaba es que los mucho otros con los... muestran más y No, y usted... a mí me pasaba mucho con los blue jeans y los chicles, porque de todas maneras los ciclistas, uno en Colombia pues es lo que más se pone, ¿cierto? Pues acá también, pero uno venía como eso normal, pero sí, el estar tan forrado y empezar a uno darse cuenta y tener conciencia de cuando uno iba a misa y veía a esas mismas personas con la misma ropa de uno, como los hombres la miran y uno decía, Dios mío, sí, esto es verdad, yo
yo tuve que ver el comportamiento de un hombre frente a una mujer que entró muy forrada a una iglesia para yo decir cambio Sí, radicalmente, porque vi el pecado ahí, vi lo que yo estaba haciendo también con mi vestimenta, cómo conllevo a ese hombre a la lujuria. Entonces yo soy un instrumento de Dios o de Satanás y les digo que la renuncia para dejar un blue jean estrecho o algo pesa, horrible. pesísimo. Horrible, o sea, yo ahora me pongo ya faldas y vestidos, yo ya no me bajo falda y vestidos. Muy poquitas veces me pueden ver de pantalón cuando tengo que hacer como cosas como el aseo o algo, pero entendí, y eso lo trabajaba mucho el director de allá de la comunidad donde tú estás, él decía mucho de la pureza de nosotros como mujeres vestirnos bien, y le digo que fue una batalla de 5 años que yo después de 10 años de haber estado en la comunidad vine a cambiar aquí en Estados Unidos. Y fue una lucha y me di 10 años para que no le digan, quítese eso, ponga de vestido, ponga de falda. Y sí, eso es una batalla y son cosas que uno dice, ay, pero eso no le hace daño a nadie, que no. Le despierta los demonios y la lujuria a los hombres. De hecho, en apariciones de la Virgen María, ella decía que muchas mujeres iban a ir al purgatorio en esta época justamente por su forma de vestir, por Ay, qué cómo miedo. insultaban al Señor en su forma de vestir, porque por su manera de vestir muchos hombres iban ahí, se estaban condenando o estaban pecando de pensamiento, ¿cierto? Por su mirada, o sea, hombres que incluso les cuesta poder tener una mirada pura porque ya las mujeres prácticamente no se visten, salen desnudas. Hay que reparar, y más que yo, o la gente que va y le ayuda a los sacerdotes, y van Ay, con sus blue sí. jeans y súper escotadas, y sí, porque nos falta conciencia, no, no estamos criticando, estamos hablando desde la inconsciencia, porque nosotros La también, realidad y la realidad que se nosotros vive, también lo pero hemos que hecho, son, sí. sí, la Y realidad que se vive y que nosotras las primeras, porque no es que porque ya usemos falda y vestido, entonces somos almas elevadas, no, digamos que lo no, y uno se entendimos, puede descachar ahí, pues, y uno dice, ay, señor, esta chaqueta o este cosito, ¿cierto? No, sí. no es de volverse uno fanático, pero sí tener conciencia de que hay que cuidar el alma de los hombres. Digamos que nosotros lo entendimos, el Señor nos lo permitió Sí, eso, entender y lo tuvimos entendimos. discernimiento. Discernimiento, pero también somos testigos de que no es fácil. Si tú que estás viendo este video estás luchando contra la ropa que estás poniendo, que sientes que ya te incomoda, que sientes que los hombres te miran con deseo más que con respeto, pues te decimos, estuvimos ahí, es una lucha difícil, pero Dios quiere algo más grande para ti y sabemos que vas a ser capaz con la gracia del Señor. Tuvimos el discernimiento para decir, Señor, no es que a misa pues por lo menos un domingo no te vas a ir pues mostrando todo, no, pues es que la casa de Dios, o sea, cierto, mínimamente, pero ya de ahí el Señor le irá pidiendo a calma lo que calma necesita. Pero es un ejemplo, o sea, estamos tratando de llevar a la cotidianidad, a nuestra propia vivencia, compartir con ustedes lo que nos ha pasado, ¿cierto? Miren esto del primer vicio y la primera virtud. Entonces, el primer vicio, el amor mundano. Y la primera virtud es el amor divino. ¿Qué es el amor mundano? Es todo lo que el mundo nos presenta a carta abierta como esos placeres que van a venir a enriquecer nuestras pasiones, emociones y sentimientos, o sea, nuestras facultades inferiores. Y el amor divino, que es la primera virtud, va a venir a enriquecer todas las facultades superiores, memoria, entendimiento y voluntad. Es lo que aprendí en un curso que se llama el propósito superior. ¿Qué es el propósito superior? Es eso más grande que Dios quiere que tú entiendas de usar un gym, por ejemplo. Sí, volvemos al mismo ejemplo. O sea, es qué es lo que Dios quiere realmente cuando le pide a una mujer pureza, cuando le pide a una mujer incluso candor, que el candor es una virtud muy linda de la Virgen María, que es esa pureza, esa transparencia, esa virginidad, ese feminidad que tiene, ¿cierto? Lo que Dios quiere es que la mujer sea cuidada y valorada como lo que realmente es, que es una perla preciosa, no que sea exhibida como lo que el enemigo lo ha querido hacer. Es un ejemplo, Marci. Bueno, miren, aquí en este vicio, prácticamente aquí está el dibujo. No sé si lo ves en pantalla. Sí, Bueno, ahí está la gente que vive al amor terreno. Prácticamente son unas falsas flores, es una falsa felicidad. Por eso la iconografía de Santa Hidelgarda es muy relevante, es muy importante que nosotros miramos la iconografía de lo que ella explica. Ahorita se los vamos a explicar porque también la bajamos literal, como lo dice en el libro, ¿cierto? Como está explicadito.
Espérate que se me perdió acá, el primer vicio, ya. Entonces es importante que nosotros sepamos que ese vicio es una ilusión, el amor a lo terreno y no solamente a lo material. En estos días hay un santo evangelio que nos exhorta y nos dice Jesús, que le dice al rico, venga pues mi hijo, deje todo y véngase conmigo. Y él decía, pues que yo soy bueno, yo hago, Yo cumplo yo todo. cumplo todo. Entonces Aquí nosotros tengo también, la cita. Aquí tengo la dígala, cita. dígala, porque es que mire, prácticamente nosotros también le decimos a Jesús eso, pues que yo a misa, yo hago el rosario, Yo pero visto de falda. ¿cuál es ¿cuál es la milla extra? Dios nos está pidiendo La siempre una milla milla extra. extra. ¿Cuál es la milla extra Mateo. nosotros? Vamos a meditar en eso, mire, Mateo 19, 16, 22. Y mire, es que yo estoy haciendo un curso de teología del cuerpo y justo hablamos de ese pasaje el sábado en clase. Entonces es Mateo 19, 16, 22 y el profe de teología nos decía, mire, es un pasaje tan importante en la Biblia que lo escriben 3 evangelistas. O sea, hay 3 evangelistas que hablan sobre ese pasaje y lo reiteran y vuelven y lo dicen y vuelven y lo traen a colación y eso tiene un significado. O sea, es un pasaje tan importante en la historia de Jesús que 3 evangelistas se refieren al mismo pasaje, lo interpretan y lo narran, imagínense. Es que prácticamente yo digo que el infierno, o sea, mucha gente se puede ir al infierno o tirar mucho purgatorio porque estamos muy aferradas a las cosas materiales y no solamente a las cosas materiales, sino a las cosas terrenales, como dice siempre el vicio. Por ejemplo, el amor a los papás. Ah, es que yo no me voy para otro país porque es que tengo que estar con mi papá. Amor a los hijos. No, es que yo no voy a misa porque yo tengo que cuidar a mi hijo. Cierto, ya son amores que ya están rayando con las cosas de Dios. Ya es un amor posesivo, ya es Pues un vámonos, Marce, al ejemplo de la hora de partir de esta tierra. Tantas personas que se quedan apegadas y aferradas a la tierra, a no morir, a no desapegarse, a no ir al encuentro de Dios. Personas que le temen a la muerte literalmente. ¿Por qué? Porque saben que su alma no está preparada, porque tienen incertidumbre frente a lo que van a encontrar allá, cuando mueran al otro lado, como se dice, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque son almas, incluso hay almas que el Señor las ha dotado de gracias y virtudes y dones para que les ayuden a ese tránsito de la vida, a la muerte. ¿Por qué? Porque hay personas que son demasiado apegadas, o sea, uno ve personas que hasta que alguien no se les acerca y les dice, váyase tranquilo, su mamá va a estar bien, su mascota o su familia, lo que sea, no se van. ¿Por qué? Porque somos apegados No, a eso. Daisy, hay historias de las ánimas del purgatorio donde hay gente que ha estado tan Tenaz. apegada a lo material. No nos vamos muy lejos. Aquí tuve una experiencia con alguien que ella me contaba que su esposo no se había ido a la casa porque toda la vida amó lo material, amó todo el dinero, las casas, lo que poseía, porque era con mucho dinero y había que orar mucho por él para poderlo desatar, para que se pudiera ir a descansar. Miren el daño que nosotros nos hacemos. Dios nos está preparando para una sana y santa muerte, para poder estar con Él. Pero si no tiene tanto amor a lo terrenal, no queremos a Dios. Ahí, Señor, muéstrame de qué estoy aferrada aquí, cuál es mi vicio a lo terrenal. Sí, cuál es el amor aquí que me tiene atado prácticamente a purgatorio, al infierno. Y Sí. nosotros decimos, no, pero es que son mis hijos, no, pero es que, cierto, no, es que es mi marido, es que yo no voy a misa, porque es que tengo que cocinarle al diario, es que, cierto, también esos amores así ya rayan con Dios. Ojo, es importante porque Dios también prima la parte de servir, sí, es verdad, de servirle a la familia, no nos podemos ir por un extremo. Pero en un orden adecuado. Y primero, ¿cuál es el orden? El orden debe ser primero Dios, segundo mi familia, tercero el trabajo. Dios, familia, trabajo. Para servir, ese debe ser el orden. Porque si usted se va a dar de lo que usted tiene a su familia o a su trabajo sin Dios, no dio nada, dio su miseria. Por eso herimos tanto, nos equivocamos y erramos tanto. Mire lo que dice Marce, cómo describe. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación, de ilustración. Y es que, mire, Santa Hildegarda con toda la iconografía que ella hace, pero mire cómo ella describe el vicio. Imaginémoslo, hagamos el ejercicio. Mire, dice, Hildegarda lo describe en sus visiones como un hombre moreno y desnudo, aferrado con desesperación al tronco de un árbol de flores silvestres, imagen de la codicia y de dejarse absorber por lo efímero. Mire, Marcelo está mostrando ahí.
Y mire que sus raíces se A ver, yo secan, o miro. sea, no hay raíces. Y mire, o sea, es lo mismo, es lo material, todo lo que se va a terminar. Vea, uno se muere, como dicen en mi país, y nada se lleva, pero ojo, uno se muere y lo único que no con quien va a estar es con Dios. Y el único que lo va a acompañar a uno en la vida eterna es Dios. ¿De a dónde me tengo que aferrar? Del que me va a dar vida eterna y me va a dar vida eterna. Ah, no el que me va a dar muerte. ¿Y quién me da muerte? Lo ¿Qué material, te... los apegos desordenados con los familiares, con el novio, con el marido, con los hijos, desordenado, desordenado. Ojo, ahora no vayan a decir, ay, no, pero hay unas viejas diciendo que no podemos amar. Sí, hay que amar y mucho, pero no podemos amar más lo mundano, lo material, y hay veces hasta la familia por encima de Dios. Primero, siempre debe ir el amor a Dios. Yo Amor tengo un amigo que sobre todas tiene las un cosas. ejaculatorio. Yo tengo un amigo que tiene un ejaculatorio que siempre dice primero Dios. Y yo era como, ay, qué fanatismo. Pero sí, primero Dios. Primero es Dios. En todo, si Dios quiere, sí, si Dios quiere, si Dios no quiere, no se va a hacer nada, ¿cierto? Son pequeñas ejaculatorias que nos van a ir ayudando. Por ejemplo, acá, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble para acabar con la soberbia, ¿cierto? Con el protagonismo. Es muy bonito. Esas ejaculatorias nos permiten alejarnos de los vicios y acercarnos a las virtudes. Mire la virtud, lo que dice, amor a lo celestial, la fuerza del alma que nos reconecta con el Creador. Soy el espejo de todas las virtudes en el cual todo creyente se examina claramente. Aplasto todo lo que perjudica a la vida. Oración del amor celestial y traducción de Hildegardiano. O sea, miren qué bonito, qué impresionante este tema del vicio y de las virtudes. Soy el espejo de todas las virtudes en el cual todo creyente se examina claramente. Aplasto todo lo que perjudica a la vida. Imagínense. ¿Para qué más? Ay, yo creo que yo empecé por las vértebras. Sí, no importa, yo le seguí la corriente. Pero si quiere, nos devolvemos para acá. Ah. No, porque se me trocaron los cables, pero está bien, porque de todas maneras es importante que ustedes sepan que los vicios nos llevan a enfermedades y que nosotros vamos a seguir hablando de las enfermedades según el médico alemán que lo habló, que lo habló. Entonces no sé si seguimos acá, porque estamos dando, apenas dimos la definición, podemos irnos para acá, ya. Bueno, entonces vayámonos para la otra. Sí, ya lo hice. El primer vicio y la primera virtud. Espera un momentico, amiga. Si quieres, yo voy leyendo. La mística moral de Santa Hildegarda de Bingen plasma en su libro Los méritos de la vida, la batalla entre el cielo y la tierra, y se inaugura con la confrontación entre el primer vicio y la primera virtud. Bueno, ¿de dónde vamos a explicar vicios y virtudes? Marce, ya vengo. Sí, siga ahí que ya vengo. El libro de los méritos de la vida. Ahí vamos a tratar virtud y vicio, los cuales personifican la elección fundamental del libre albedrío del ser humano. A continuación vamos a presentar pues el diálogo que hay entre el vicio y la virtud, la iconografía de cada uno, qué dicen las ánimas del purgatorio, qué dice Santa Hildegarda de esa ánima del purgatorio cuando ha incurrido en este vicio, y les vamos a enseñar a orar para poder desinstalar este demonio, no solamente con la oración del vicio, sino poniendo a disposición el alma para poder avanzar en espiritualidad, y para que no sea una oración solamente leída automáticamente, sino tener más conciencia de que necesitamos, uno, el Espíritu Santo y Dios, llamar a Jesús con humildad, con palabras de humildad, para que Él pueda venir a ayudarnos a desinstalar este demonio, que es el vicio al amor terrenal. El primer vicio y la primera virtud. El primer vicio ya amor a lo mundano, y el la virtud amor a lo divino. El amor a lo mundano, cuerpo y ropaje. Vamos a explicar el cuerpo y la ropa que él tiene. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Santa Hildegarda tuvo las visiones, le presentó a Santa Hildegarda toda la iconografía de este demonio y le fue explicando paso a paso
cómo estaba vestido. Y es muy importante para nosotros, porque nosotros ahí decimos, yo tengo ese vicio, ay, está así vestido, ay, con esa vestidura dice esto, ay, con esas manos largas dice esto, ay, Señor. Y eso es lo que nos va a llevar a la conciencia, a saber que tenemos un vicio y que ese vicio nos está haciendo daño. Su cuerpo tiene un aspecto humano, pero su color es como el de negro etopía. Santa Hildegarda revela que este color oscuro y sobrio se debe a que la figura se halla completamente sumergida y envuelta en los placeres bajos de la carne, rechazando cualquier resplandor o luminosidad o belleza espiritual, véalo acá. Lleguemos. Listo. Ya. Su ropaje, yo leo este otro y ya tú sigues con el de abajo, se presenta completamente desnudo. Esto simboliza que el alma bajo su influjo carece por completo de la vestidura y la santidad y de la salvación. Miren, por eso acá está como desnudo, desnudo. Miren que cada iconografía, cada detallito de ese demonio, Dios se lo explicó a Santa Hildegarda. Mire que ahorita estamos hablando que cuando éramos almas virtuosas nos revestíamos de oro puro y de gemas. Cuando nos vestimos de vicios, así es como, o sea, se nos quita esa armadura o ese vestido que nos hace propios del cielo. Listo, el árbol de la vanagloria. Ahí, Marce. Sí, sí. La figura tiene sus brazos y piernas aferradas alrededor de un árbol enorme, dotado de frondosas ramas y repleto de flores de múltiples colores. Sostiene estas flores con sus manos, que representan sus obras terrenales. Entonces, primero es como un espejismo, Marce, ¿cierto? Total. Porque las flores pues son colores y de hecho las cosas del mundo se hacen ver como buenas y lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿cierto? Sí. Entonces realmente no es un espejismo que pareciera que fuera ser el cielo acá y que cuando nos muramos no va a haber nada, entonces en el cielo en la tierra tenemos que disfrutar todo, tener todo y si se puede comer, comer y beber, beber y probar de todo desenfrenadamente porque cuando nos muramos ya nada que ver y es por el contrario. Es aquí donde tenemos que empezar a practicar esas virtudes para poder tener la corona de la salvación, que el Señor nos habla de eso en su palabra. Pero qué teso, porque es que mis almas perecen por falta de conocimiento, o sea, la ignorancia que hay frente a estos temas es impresionante. Y como hay un vacío de Dios en nuestro corazón, ¿quién lo viene a llenar? El mundo, y lo llena de una manera tan perfecta y tan conveniente y agradable y cómoda para nosotros que decimos sí a todo. Por eso este tipo de videos es tan importante para despertar la conciencia de la gente, que se pellizquen y digan, hey, o sea, y si yo me muero y allá hay algo más, entonces, ¿qué? Me quedé con el discursito de que todo era acá y no es así. El árbol. El árbol simboliza la fuerza vana de la vanagloria de los vicios, las ramas y las atracciones transitorias del mundo presente, las flores, el espejismo que les dijimos. Es que el hombre se apresura a acaparar según sus propias voluntades carnal, según su Miren inclinación. lo que acabas de explicar. Su caída. Su caída. En cuanto el amor mundano termina de hablar, el árbol se seca de inmediato hasta la raíz y se desploma en las profundidades de las tinieblas de la incredulidad, arrastrando a la figura desnuda consigo hacia el abismo del diablo. Miren que Marce ahorita lo dijo, es un árbol que no tiene raíces profundas, o sea, miren, es un árbol que ni siquiera se ve que está enterrado, sino que baila en la nada, porque eso es lo que son los vicios. Usted ahí tiene otra vez la iconografía, Marce, me parece tan importante. Y ahí no la están viendo. Sí, ahí ya la estamos viendo. Mire que ahorita el árbol se presentaba en la parte de arriba. Miren que en la primera parte se presenta como en la parte de arriba, pero aquí ya empieza a descender hacia el infierno. Y no sé si logran ver que es como si hubieran demonios. ¿Sí lo ven? Como demonios, como quien dice, se abre la tierra y se lo chupa el infierno de alguna manera. Y lo que en el piso, mire que en la primera imagen las raíces se veían como florecidas, como si tuviera hojas, aquí ya no. Aquí ya no se ven hojas y eso debe tener toda una simbología que es un poco el resumen de lo que nos dice Santa Hildegarda.
Ahora la virtud. El amor divino y la virtud. En el Liber Mate Meritorium, las virtudes no se muestran inicialmente con formas humanas visibles en las nieblas, sino que se manifiestan como voces celestiales y solemnes que brotan de la nube tempestuosa o nube blanca que rodea el pecho del Creador. ¿Usted tiene esa imagen? No, no No, tenemos imagen. esa se las dejo ahí en el video. Bueno, en el libro de las obras divinas, Hildegarda nos brinda la descripción visual definitiva del amor divino, o sea, la claridad. Ya no es una visión nublada, sino la claridad. Se presenta en el centro del aire austral como una figura humana de una belleza y claridad tan inmensa que es más fácil mirar fijamente al sol que contemplar su rostro. Wow, o sea, imagínense qué definición tan hermosa la que nos da Santa Hildegarda. O sea, es más fácil mirar al sol que mirar un alma que esté totalmente llena de virtud. Además, creo que es un reto muy grande que tenemos los seres humanos de poder llegar a dominar tantas virtudes cuantas se nos sean posible y el Señor nos dé la gracia para que de alguna manera podamos incluso iluminar a otros con esa luz y claridad que nosotros tenemos, ¿cierto? Que creo que también ese es el propósito del Señor. Marce, ¿algo ahí o sigo con la otra? No, siga con la otra. Aquí también vamos a hablar de la iconografía, porque Dios también permitió a Santa Hildegarda ver la iconografía de la virtud. Bueno, el amor divino, símbolos de su figura, su cabeza, está ceñida por un ancho círculo de oro, símbolo de la fe católica, como la aureola, Marce, parecido a la Sí, aureola. no, pero mire, tan bonito. ¿Se acuerda cuando empezamos a definir vicios, virtudes, que teníamos piedras, que nuestros vestidos eran de oro? Ujú. Entonces, por ejemplo, esta virtud nos va a llenar el círculo de oro arriba, la cabecita. O sea, miren qué bonitos son esas virtudes que van a decorar todo nuestro espíritu, toda nuestra alma. Eso es lo que nos está explicando Jesús a través de Santa Hildegarda. De su cuello brotan dos grandes alas unidas en lo alto, que representa la indisoluble unión entre el amor de Dios y el amor al prójimo. Viste una túnica con el fulgor del sol, la encarnación del Hijo de Dios. Pisa triunfalmente a un monstruo negro, horrible y venenoso, que es la vieja serpiente de la discordia. Wow. Eso es como describir a la Virgen María. Es que, bueno, hasta por allá no, porque imagínate, ella sí la tiene todas las virtudes. Total. Todas las virtudes se las tiene, ella me imagino que, bueno, debe ser hermosísima esa mujer, debe ser hermosísima. Pero bueno, eso es una parte, imagínese, todo lo que tú acabas de describir de la iconografía de la virtud, que ahorita yo se las muestro, porque es que si cierro Sí, la diapositiva me embalo para después encontrarla y no la abrí antes de empezar, entonces ahorita yo se las muestro, pero es algo maravilloso. Es algo maravilloso y imagínese si es de solamente una virtud, todo lo que tú dices. ¿Se imagina si tenemos las 35? No, pues ah, no, bendita. brillaríamos. María, qué belleza. Nos falta. Bueno, dice el diálogo místico. El amor mundano habla con soberbia y jactancia. Acuérdense en que, esperen, acuérdense en que Dios le permitió a Santa Hildegarda no solamente ver los vicios y la iconografía, sino que él la dejó escuchar cómo esos demonios hablan, porque ahí, ojo que esto es muy clave, cuando nosotros nos damos cuenta cómo habla ese demonio, uno dice, uy, yo hablo así, y a mí me pasó. Uy, no, yo a veces digo eso. O uno escucha esas frases en otras personas. Entonces, no solamente este diálogo, porque pongan mucho cuidado, nos va a ayudar a salir de la inconsciencia porque nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos esos discursos y eso nos va a ayudar no solamente a salvar nuestra alma, sino los que están alrededor. Acuérdese que para Dios la palabra se hizo verbo y la palabra es supremamente importante para Él. Supremamente, las conversiones de nosotros empiezan en los santos evangelios, ¿cierto? La palabra de Dios. Y aquí Él permite, ojo, esto es una exhortación para nosotros tener al frente de nosotros. Uno les puede decir,
Dios mío, yo estoy fallando en esto. Es por eso muy importante escuchar ese diálogo, porque ahí nosotros vamos a identificar si nosotros verdaderamente somos así como esos demonios, con esos vicios que los tenemos, muchachos. Nosotros aquí no hay, ojalá fuéramos santos, pero somos, tenemos inmundicia, y dentro de las inmundicias que tenemos podemos tener este vicio. Gracias. Así es. Sí. Entonces vamos a pasar a el diálogo místico. El amor mundano habla con soberbia y jactancia. Dice: míos son todos los reinos del mundo con sus flores y ornamentos. ¿Por qué debería yo marchitarme cuando tengo toda esta fuerza vital en mis manos? ¿Por qué debería envejecer cuando podría florecer en la frescura de la juventud? ¿Por qué debería convertir en ceguera mi hermosa vista? Si esto pasara, yo debería avergonzarme. Disfrutaré mientras pueda de la belleza de este mundo. Quiero abarcarla con deleite. No sé lo que es la otra vida y las fábulas que oigo no significan nada para mí. O sea, esto es el resumen de lo que les acabamos de decir. Oiga, O sea, sí, es cierto comamos. que eso, es cierto que hay un dicho en Colombia que, dilo, esos Aquí en dichos, Colombia se dice: comamos y bebamos que vamos, que mañana mañana moriremos. volvemos. Sí, Literal, lo acabo de decir. Y eh, porque hay mucha gente que dice: a mí como nadie me dice, si nadie me asegura, nadie ha ido al otro lado y ha vuelto, tanta ignorancia de tantas personas que han ido a conocer las postrimerías y han vuelto a evangelizar. Como nadie me asegura que si haya cielo, infierno y purgatorio, yo prefiero aquí en el mundo disfrutar. Imagínense, Dios mío. Dice el entonces, diálogo místico. Dime. no, que eso es muy importante porque, Daisy, diario estamos hablando tonterías y la gente habla tonterías y esas tonterías las van a llevar al purgatorio. Vivamos y comamos que después moriremos, que disfrutemos aquí, no, señor. Ojo con eso. Ahí está el vicio del amor a lo terreno. Vivamos, pasemos bien. Bueno, lo que dice el demonio. Eso es lo que dice el demonio. Literal. A palabras necias, oídos sordos, no pueden, de toda Oh, palabra necia que sale de nuestra boca tendremos que ir a dar razón al purgatorio. bueno, y es importante el diálogo místico del amor divino, porque ya va a hablar la virtud, porque esto va a soltar a ese demonio, lo va a castigar, lo va sí, lo va como a exhortar. Esto A nos poner en su lugar. Pues Ujú. sí, cuando es muy importante nosotros decir esta oración o esta exhortación que le hace la virtud al demonio, porque nos va a liberar. Nos va a servir esta oración para liberarnos de ese demonio que tenemos, de ese vicio que nos atrapa y somos inconscientes de él. Entonces es importante estas palabras porque ella va a oprimir, a exhortar, a castigar a este demonio con este diálogo que vas a leer en estos momentos. Bueno, el amor divino le responde con severidad desde la nube. Cometes la mayor necedad si crees poder tener la vida plena en una chispa de ceniza. Oigan, en una chispa de ceniza, eso es la vida para nosotros. No buscas una vida verdadera donde no se marchite la belleza de la juventud y no la desgaste la vejez. No tienes luz, estás rodeado por una niebla negra y te ocultas como un gusano en la voluntad del hombre. Vives solo un momento y te secas enseguida como el heno, y así caes en el lago de perdición con todo lo que abarca entre tus límites, como lo que tú llamas flores. Sin embargo, yo soy una columna de la armonía celeste. Doy todas las alegrías de la verdadera vida. No rechazo la vida, pero aplasto lo que la perjudica. Por eso para ti solo tengo desprecio. Soy el espejo de todas las virtudes en el cual todo creyente se examina claramente, mientras tú corres por los senderos de la oscuridad y tus manos solo producen rebeliones. Esto le dice el amor divino al amor mundano. O sea, eso es una exhortación que yo le digo. Impresionante. Y lo necesitamos Marce. hacer, porque esto es una autoliberación. O sea, ella está, aquí está el ángel bravo, haciendo una exhortación, como lo dijiste, es una liberación de ese demonio. Total. ¿Qué partes del cuerpo enferman? El desequilibrio provocado por el amor mundano. Para Santa Hildegarda, el desequilibrio espiritual provocado por el amor mundano que prioriza la carne y el vientre sobre el alma, altera el flujo de los humores corporales y saca
al organismo de tu templanza, provocando dolencias severas. Y lo voy a volver a leer. Saca, mire lo que dice, altera el flujo de los humores corporales y saca al organismo de su templanza, provocando dolencias severas. ¿Qué es la templanza? Es una virtud que es la que le permite a uno el dominio propio, que es lo que, por ejemplo, una persona que sufre de azúcar sabe que no puede consumir azúcar porque lo va a enfermar más y que debe empezar a ayudarse para que su cuerpo se compense. Pero una persona que no tenga templanza ni dominio propio, pues evidentemente termina que amputándose los pies porque no fue capaz de dejar de comer azúcar. Un ejemplo. Marce. No, tenaz. La falta de conciencia nos lleva a la muerte. Definitivamente, la muerte no solamente espiritual, sino física, como esto que acabas de contar. Definitivamente, lo que Dios le mostró a Santa Hildegarda es que los vicios sí enferman el cuerpo y sí se pegan de una parte del cuerpo y sí nos llevan a muchas enfermedades. Es eso. Así es. Si nosotros, por Miren, eso, si nosotros somos virtuosas, ojo, porque también hay varios factores por los cuales uno se enferma. Uno se enferma por el pecado o por el vicio, pero también se puede enfermar porque los alimentos de ahora están muy contaminados, ¿cierto? Con muchos químicos, pero también nos podemos enfermar, como dice, como lo dijo Luisa Picarrete, no, María Sima, cuando una niña le dio cáncer, ella se le murió el papá con mucho odio. Ella odiaba a su papá porque no le había dado la carrera que ella quería y el papá se murió. Y ella ese odio le desarrolló un cáncer. Entonces también nos puede dar, bueno, pero de ahí una virtud, la del perdón. Nos puede dar también por odio o rencor o cosas. Entonces miren las enfermedades. No podemos estar solamente, ay, no, es que pues, usted tiene este vicio, entonces por eso usted enfermó de eso. No, es no. una de tantas opciones, pero es una de las cuales nosotros, personalmente yo hablo porque pues fue lo que a mí me gustó, me identifiqué y hemos podido ayudar a personas que han estado enfermas a sanarse a través de las cosas de Dios, de los remedios. Pero también hay otras consecuencias por las cuales nosotros nos podemos enfermar. No nos podemos encasillar nomás en que por el vicio nos enfermamos, pero sí, según lo que Dios le dijo a Santa Hildegarda y está escrito en los libros antiguos de ella, sí nos enfermamos por los vicios, que es una de las tantas causas que hay de la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante la evaluación hildegardiana, porque ahí vos te vas a dar cuenta si es por un animal del purgatorio, si es porque tenés un vicio, si es por la alimentación, si es porque sos un alma mártir, porque aquí pues la otra vez llegó una niña y me decía, no, es que yo me creo que soy alma mártir porque yo tengo mucha enfermedad y no, necesitaba una asesoría era espiritual y ella no era un alma mártir, sino que tenía unos vicios que había que trabajar. Entonces es muy importante el discernimiento en esto. Así es. Miren, por ejemplo, que tiene que ver el tema del estómago y las vísceras, cómo los vicios afectan el estómago y las vísceras. Ella es muy ilustrativa, ¿cierto? O sea, mire, los banquetes variados y el comer sin medida, alimentos delicados de las fiestas del mundo impiden que el estómago haga la digestión. Ejemplo, muchas veces no comemos a conciencia, sino que comemos lo que el mundo nos presenta. Por ejemplo, en Estados Unidos también se da mucho el tema de la comida rápida, todo es rápido, todo es congelado, ¿cierto? Todo es demasiado procesado. Acá también las comidas rápidas, la comida de la calle, una comida de una fiesta, o sea, esto no le permite al estómago que haga su proceso de digestión y por el contrario, consumimos cosas que nos dañan la digestión misma, que nos hacen dar úlceras, gastritis y demás cosas. El ardor injusto de las pasiones hace que la comida se cuaje, se endurece. Yo leo esto y yo digo, con razón nos da cáncer. Pues, antes no nos daba una cosa peor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si supiéramos manejar la manera en que podríamos comer, incluso qué alimentos se pueden combinar y qué alimentos no, No, tendríamos sí, total, un no. alimento desde la conciencia. O sea, ¿yo qué voy a saber que todo esto que me están diciendo que puede que yo consuma algo que combine mal y me va a cuajar en el estómago y me cayó pesado, me lo endureció o se convierta en una mucosidad que eso después se va a irradiar al hígado, a los pulmones y al vaso? O sea, nada que ver, o sea, no tenemos ni idea. Marce. Sigue con la otra diapositiva. La sangre y la piel, lepra y úlceras.
El semen se corrompe en un fluido venenoso y la sangre se ensucia con los desechos. Dice Tabes o Podre. Esto deteriora la carne y la piel, provocando pústulos negros y grisáceos, sarna, tumores y heridas extensas de forma de costras rojizas, afecciones que medievalmente se engloban bajo el término de lepra. O sea, la lepra o las enfermedades que nos pueden llegar a nosotros no necesariamente son enfermedades que son impuestas, que son enfermedades, o todas, pues lo podríamos decir que son enfermedades que planean en laboratorios, ¿cierto? Muchas de estas son enfermedades que nos autoprovocamos nosotros por los vicios que tenemos al comer, al beber, al fumar, a las drogas, a los vicios mismos que van en la degradación del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, Marce. Acuérdense que lo que estamos leyendo acá son las enfermedades que se generan a través del vicio, amor a lo terrenal, que está en la vértebra número 1. Las extremidades, gota y pódraga. Al no poder contenerse en los humores nocivos de la molicie mundana, estos fluyen hacia abajo, acumulándose y endureciéndose en las piernas y los pies. Al no encontrar salida, causan la dolorosa e inmovilizadora gota y la podra o pódraga, imposibilitando que el hombre camine de manera correcta. Bueno, por eso es tan importante la sacada de la bilis La negra, bilis la negra. sangre putrefacta, que es la sangre mala que se debe sacar a través de la sangría. Cada 3 meses, bueno, eso depende de la edad, pero sí se debe hacer cada 3 meses mínimo sacarnos la sangre que está mala. Mire ese vicio, todos los daños que hace. Impresionante. El cerebro y la mente, la melancolía. La bilis se vuelve amarga y la bilis negra, melancholia, asciende con un vaho maligno hasta el corazón y el cerebro. Esto priva al hombre de toda alegría, causándole tristeza profunda, duda ante cualquier consuelo y obsesiones o demencia pasional. Dios mío santísimo. El amor a lo terreno, mire todas las enfermedades que genera. Y eso que yo le estoy leyendo de los libros originales de ella. No estoy sacando nada todavía del otro médico que ahorita les vamos a hablar, que es médico, es un médico católico alemán. Sí. Solamente le estoy leyendo lo que hay en los libros antiguos, por eso hay una terminología, ¿cierto? Que ustedes dicen, pero ¿eso qué quiere decir? Porque la terminología tal como está en los libros antiguos, ella está y tal, se los colocamos acá. Pero ahorita les vamos a dar explicación de las enfermedades, ya con el médico que ahorita les explicamos. Bueno, Listo, Marce. ahora sí que Esas fueron las enfermedades. y ahora sí que algo muy, muy bueno. Pero antes de pasar a las enfermedades, a lo del purgatorio, terminemos la definición ahora sí con lo de Las vértebras. con las vértebras para ir conectándonos. Eso, aquí. Entonces ya aquí llegamos a las vértebras. Dale tú. Estamos en la vértebra, la C1, que en la tradición de Santa Hildegarda, los nervios que apartan de esta vértebra rigen los ojos, el nervio óptico, el cerebro, con una influencia, ¿sí? Suprarregional, sobre todo en el cuerpo. Las dolencias asociadas según la tradición. Ojo, entonces, ¿cuál es el vicio? Amor a lo terreno. ¿Cuáles enfermedades nos van a dar en los ojos? Nos va a dar cataratas, glaucoma, desprendimiento de la retina, inflamaciones. En la cabeza, que está asociada a la C1, nos va a dar migrañas, dolores continuos, vértigos y mareos. Circulación, hipertensión arterial. Sistema nervioso, insomnio, nerviosismo, fatiga crónica. Inmunidad, mayor predisposición a gripes. ¡Ojo! Miren este vicio, todas las enfermedades que nos puede desarrollar. Ahora sí, vámonos a hablar del médico que habló de esto, porque es importante que ustedes digan, ¿qué médico fue y estudió a Santa Hildegarda en Alemania? Pues un médico que estuvo allá y estudió los libros. En esos momentos, los libros, uno está en el Vaticano y el otro está en Rusia, para que sepa. Pero en esa época él tuvo los libros, él los estudió y él sacó unos libros y la historia de él es muy bonita. Él nació un día de la Virgen. Aquí cuentan la historia de él. Vamos a leerla. En línea del tiempo
psíquica de Hildegarda, el manuscrito latino original, la primera traducción española. ¿Por qué quisimos colocar eso? Para que la gente no se nos pierda con la línea del tiempo, como, ay, ¿y quién dijo ¿Y eso? esa quién Otra, ¿y es? ¿De esa quién? dónde salió? Y Santa Hildegarda, ¿quién la estudió? Porque lo importante es no solamente todo lo de la Santa Hildegarda, porque eso está en los libros del Vaticano y todo eso, pero había que saber interpretar todo lo que ella dijo, porque era en otra época. Y para eso Dios también le dio sabiduría a otras personas que lo investigaron y lo hicieron bien y que les dio resultado, porque hay testimonios de todo el trabajo que ellos hicieron. Entonces aquí, si quieres, me ayudas con el primero manuscrito original dictado en latín por Santa Hildegarda fue el monje Wolmar, que es el que sale con ella en una de las pinturas. No sé si al fondo, bueno, ahorita se las muestro, el fondo está, tengo la pintura de ellos. Entonces fue el primero O que, sea, él fue el que la no, estudió, el el, primero. el primero no, el primero que escribió lo que ella le iba dictando. El primero que le escribió en latín todo lo que Santa Hildegarda le iba dictando. Bueno, en La, 1533, ahí seguimos, ¿cierto? sí, En 1533 sale la primera edición impresa, Johannes Scott la imprime en Estrasburgo. En 1855 la edición crítica en latín, Jacques, ay mija, Jacques muy Paul bien. Vigny. Sí. Entonces saca el volumen 197, que ya esta es en latín, o sea, ya la van como traduciendo a diferentes idiomas. En 1998, la primera traducción al inglés por Priscilla Trop y Hailing Arts Press. Y en 2009, la primera traducción al español por Rafael Renedo y Jarrubia, editorial Arcón. O sea, ha sido estudiada por muchas personas, Marce. Sí, sí, personas que han sido católicas, ¿cierto? Bueno, usted va a hablar de Andrés Basilio. ¿Ese es el médico o no? Todavía ese no es. No, este fue el primero que habló sobre las vértebras, ¿cierto? Ah, ya. ¿De dónde era? Nació en Bruselas. Su obra clave fue el primer libro que está dedicado completamente a los huesos y a las vértebras, porque también tenemos que saber quién fue el que habló de las vértebras, porque un médico habló de las vértebras, porque ya otro médico había hecho su estudio y le tenemos que dar pues como la línea a todos, que fue primero Andrés Basilio, ¿sí? Su vínculo católico sirvió como médico de la corte de las Reyes Católicas a Carlos V y Felipe II de España y falleció en 1564, era católico. Y ahora sí vamos para el médico, ojo pues porque este es médico, que es que no me vayan a decir por allá otros nombres porque es que no, hay otra persona que se pegó de este médico, aprendió mucho y fue el que sacó todos los libros, pero él aprendió. Y este fue el que directamente cogió los libros de Santa Hildegarda, los estudió los remedios y fue el que fue explicando lo de las vértebras. Este médico, que sí fue médico. Grotfer Hertha, formado como doctor en medicina por la Universidad de Viena, su obra clave fundó la clínica Centro de Santa Hildegarda, ¿sí? En las orillas del lago Constanza, en el sur de Alemania. Allí ejerció el desarrollo la Hildegarda Medicine, o sea, la medicina de Santa Hildegarda. Su vínculo con las visiones, estudió a fondo el libro de Causa y Cura y la psíquica. ¿Por qué causa y cura, muchachos? Porque ahí están todos los remedios. Todos los remedios están ahí. Y la psíquica, que está el significado de que las piedras, de cuáles son los animales, de cuáles son las plantas. Cada uno está explicado y aplicado clínicamente las correspondencias de Hildegarda entre el cuerpo, el alma y las dolencias, incluida su comprensión de la anatomía y de los vicios que ella asociaba a la sintomatología física. Miren lo que está diciendo él, su vínculo con las visiones. Él incluyó su comprensión de la anatomía y los vicios que ella asociaba a los síntomas físicos. Esto lo dijo un médico, ¿sí? Esto lo dijo un médico. Científico, para ir más allá, un científico, pues, o sea, los médicos. Que es que también hay que reconocer que nosotros necesitamos de todos ellos, muchachos, nosotros no podemos
hay que reconocer que hubo un médico que la estudió, que nosotros no podemos decir que no, sí, sí hay un médico. Nacimiento mariano, nació el 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, una coincidencia que sus seguidores destacan como signo de la providencia de su vocación. O sea, mire qué bonito, ¿cierto? Claro, él era católico, legado católico, su obra más célebre se llama Así sana Dios. ¿Era católico? No, claro. Total. Enmarca la medicina el del Guardiana dentro de la fe católica. Fue continua por el doctor. Bueno, ahí ya no voy a hablar más. Y quien continuó la obra de él fue el doctor Stuart, pero la continuó sacándola afuera, porque hizo ya todas las investigaciones. Y el libro más lindo de él se llama Así sana Dios. Su hallazgo más citado. Que deberíamos buscarlo, así sana Dios, buscarlo y empezarlo a Sí, estudiar. no, ahí está, yo lo tengo. Eh, Bueno, Hildegarda describe en causa y cura cosas capaces de dañar la mucosidad gástrica y producir cáncer. Ella lo explica ahí con lo que hoy conocemos como Helicobacter pylori, la bacteria gástrica descubierta en el siglo XX, imagínate. Ordenó las enseñanzas de Hildegarda en los principios prácticos, alimentación como medicina, remedios naturales, equilibrio entre el sueño y la vigilia, hora y la hora, desintoxicación y fortaleza espiritual, lo que hablamos, las 6 reglas de oro. Una El integralidad impresionante. Y fue un médico, fue un médico. Bueno, mire, es que esto era muy cortico, pero yo quería que ustedes se dieran cuenta. Era cortico y llevamos como 2 horas. No, pero era cortico lo del médico. Fuente y notas, bueno, sobre Santa Hildegarda. Ya estos son los libros de ella que ahorita hablamos y los manuscritos los van a ir mirando. Vamos ¿Qué te ahora. parece, Marce, si lo dejamos acá y dejamos esta enseñanza aquí y en otro video nos extendemos al tema del purgatorio y del amor mundano? ¿O quieres que lo terminemos? Por lo que puede ser muy largo y que la gente sí llegue hasta el final del video. Me parece como tan importante este tema que sigue. Bueno, sí, sí. Y más porque tenemos que estar descansadas para ponerle mucho cuidado al tema que sigue, porque verdaderamente vamos a ver todo lo que ella dice del purgatorio y de este vicio. Y el amor mundano. Marce, y también valdría la pena que hiciéramos otro video hablando de las otras vértebras. O sea, ¿qué No, es que pasa con cada vértebra? cada vicio tiene una vértebra, eso es lo que vamos a ir explicando entre las dos. Y hoy solamente explicamos una vértebra con las La enfermedades primera, que de desarrollan. los ojos. Pero lo que pasa es que hoy también fue muy largo porque empezamos definiendo vicio virtual, la próxima vez no lo vamos a definir. Pero había que hacer Sí, la la inducción. antelación. Ah, Eso, claro. definiendo quién fue el médico y de qué médico nos pegamos, si era católico, si era cristiano, no era, definiendo como todo eso. Entonces por eso nos demoramos un poquito más, pero si quieres, terminemos, Daisy, tú terminas con una oración bien bonita, dándole gracias a Dios por este espacio que tuvimos hoy aquí para grabar este programa tan bonito que lo que nosotros buscamos es llegar a muchas almas y que nosotros también nos exhortemos con esto, que nosotros les decimos, ay, vamos a ayudar a las almas. No, venga, es que esto me está ayudando mucho a mí. Venga, mi amor, la coherencia. Sí. No, esto nos exhorta a nosotros mucho. Daisy, uno piensa que uno va a hacer la obra para Dios y Dios está haciendo la obra con nosotros, porque nos está Aprendí ayudando a crecer demasiado, en el. demasiado aprendí. Está impresionante. Bueno, Señor, te damos las gracias, el honor, la honra y la gloria por permitirnos adentrarnos en esto que pareciera ser algo que está escondido, pero que tú hoy nos pides que lo saquemos a la luz, que evangelicemos los vicios, las virtudes, lo que Santa Hildegarda, tú le revelaste a Santa Hildegarda y que ella dejó para la Iglesia Católica. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos exhortaste demasiado por todo lo que aprendiste. Te entregamos eso que quedó en nuestro corazón resonando, eso que quedó ahí pidiéndonos tal vez coherencia, pidiéndonos de pronto que nos acerquemos más a ti. Solo tú sabes qué es, te lo entregamos a ti y que hoy en el estudio de los vicios y las virtudes entendamos que definitivamente solo con tu gracia, con tu poder, con tu amor, vamos a lograr llegar al cielo, vamos a lograr llegar a vencernos, a tener ese dominio propio y que en algún momento, si es tu santa voluntad, nos podamos revestir con ese vestido de oro y gemas que brilla más que el sol, porque tú así lo quieres, porque tú nos das esa gracia y que tú, según tu misericordia, nos das un reto
superior a nuestras fuerzas. Así que si hoy nos estás pidiendo que conquistemos esa virtud, que dejemos ese vicio, es porque tú sabes que lo vamos a poder hacer, que no es por nuestras fuerzas, sino que es con tu gracia, pero que tenemos todo para poder vencernos y que nuestras facultades superiores por fin estén ordenadas sobre las inferiores. A la Santísima Madre de Dios le damos gracias, le pedimos que custodie todo lo que el Espíritu Santo hoy reveló a nuestro corazón, que lo cubra con su manto y que ella, que es la perfecta, la que puede hacer y pudo ejercer todas las virtudes, nos ayude a nosotros a que también lo hagamos y que tú seas nuestro modelo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como fue en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no se pierdan el próximo capítulo, el purgatorio y el amor mundano, va a estar buenísimo. Con ayuda de Dios también lo vamos a hacer pronto y le vamos a sacar todo el jugo a estas formaciones. Regla número 1, libretica, su cuaderno espiritual, no lo sé, por ejemplo, mire, este es el mío, libreta, anotar Biblia, mire que ahí también damos algunas citas bíblicas, recomendamos libros, o sea, de verdad, esto no es solo para usted sentarse y de pronto escucharlo con una escucha pasiva, sino una escucha activa, ¿cierto? Como si usted estuviera estudiando esto, porque son demasiadas perlas las que el Señor nos da, Marce, ¿cierto? Muchísimas, muchísimas. Bueno, nosotros vamos ya también para el grupo de oración. Nada, Dios los bendiga y gracias por estar ahí con nosotros. Dios le bendiga. Chao. Chao. Chao.